Izquierdo, estamos en este momento revisando la última encuesta que aparece por la compañía IEP y nos está hablando sobre la situación económica del país. Solamente un 3% de los pobres aceptan, ¿no?, la forma como está gobernando Dina Boluarte. Y como consecuencia arrastra la economía, en la que dice que hay mucho temor en el próximo año en cuanto se refiere a la economía en nuestro país. ¿Cuál es su punto de vista, señor González Izquierdo, al respecto económico que está viviendo nuestra patria en este gobierno? Bueno, sí, la encuesta que ha sacado recientemente el día de ayer el Instituto de Estudios Peruanos, pues lapidaria para el gobierno en general, para la clase política peruana, el gobierno, el Congreso, los movimientos políticos, ¿no? A nivel promedio nacional, la señora presidenta tiene una aceptación de 5%. Correcto. 5%. Y a nivel nacional también tiene un rechazo que supera el 90%. Terrible. Entonces, y el Congreso va por ahí. Entonces, eso pues muestra una tremenda insatisfacción de la sociedad peruana, de la mayoría de la sociedad peruana, respecto a lo que está pasando, ¿no? Y eso se reflejó en las cifras que publicó pues el INEGI de la pobreza. Miren, amigos, escúchenme bien. El año 2019, antes de la pandemia del coronavirus, la pobreza en el Perú era 20% de la población. Como más o menos en esa época la población era un poco más de 30 millones, 20% pues era un poco más de 6 millones de peruanos eran pobres. El año 2020, ¿se acuerdan ustedes? ¡Pum! Nos cayó pues la tragedia de la pandemia del coronavirus y trastocó la economía. La economía en ese año se cayó un poco más de menos 11%, un derrumbamiento de la economía. ¿Eso qué hizo? Aumentó la pobreza de 20% a 30% en un año, un aumento pues de 10 puntos porcentuales de 20 a 30. En un año es algo que pocas veces se ha visto en el mundo, pocas veces. Y en el Perú nunca se había visto eso, que en un año la pobreza suba de 20 a 30. El año pasado, 2023, la pobreza brincó a 29%, escuchen, 29%, casi 30%, pero ya no había COVID. Ya no había la pandemia del COVID. El año 2020, cuando brinqué de 20 a 30, uno dice, sí, pues, la tragedia que nos trajo la pandemia del COVID, pues. Uno entiende, la economía se derrumbó, obviamente, pues, la pobreza creció exponencialmente, mucha gente perdió su trabajo, nos encerraron en nuestras casas, bueno, en fin. Pero el año pasado llegamos a 29, ahí nomás, casi 30. Pero ya no había pues la catástrofe de la pandemia del COVID, sin COVID. ¿Cómo? ¿Sin COVID? Sí, sin COVID. Estamos casi en 30. Y la pregunta es, ¿por qué? Mi respuesta es, dos argumentos, dos factores provocaron eso. En primer lugar, y eso es justo lo que ustedes estaban leyendo ahí en la encuesta, la relativa alta inflación, sobre todo la de alimentos, que empujó a mucha gente a la pobreza y hace que mucha gente de a pie sienta que el sueldo no le alcanza, que llega a fin de mes y ya el sueldo se le fue. Y en segundo lugar, la recesión, pues. No ha habido la suficiente creación de nuevos puestos de trabajo adecuados para que la gente encuentre un trabajo digno. Más bien lo que creció fue el subempleo. Entonces esos dos factores, la relativa alta inflación, sobre todo de alimentos, y la recesión,
con su impacto negativo en el crecimiento del empleo adecuado y su impacto positivo en el crecimiento del subempleo o empleo precario de baja productividad. Esas dos cosas incidieron fuertemente en que la pobreza haya llegado casi al 30%, pero esta vez sin ninguna tragedia del COVID. Entonces, eso responde y explica por qué en la encuesta que ustedes han estado leyendo hace algunos minutos, la gente dice eso, la gente expresa eso. Oye, soy más pobre que antes. Así de simple lo pongo. Bueno, economista, entendemos toda la explicación que nos brinda, pero sin embargo, pues a nivel económico se dice que en la región nuestro país es una de las economías más estables que hay. Y que en este año, usted mismo lo dijo en una conversación anterior que tuvimos, que este año podemos estar mucho mejor, ¿no? Podemos estar un poco mejor. Podemos crecer entre 2 a 3% claro. Este año, y dije un poco mejor, porque es un crecimiento insatisfactorio. Eso, para que me entiendan, es fácil, es como si hubiera tenido 39,5 de fiebre y me bajan a 38. Eso. ¿Estoy un poco mejor? Sí, pero todavía no estoy bien. Normal. Ya, bueno. Claro, entonces por ahí va mi pregunta, economista González Izquierdo. ¿Por qué, siendo el país con la economía de repente más estable que otros países en la región, por qué se dan estas cifras de pobreza? Mira, yo no creo en esas comparaciones. Y te voy a poner un ejemplo. Acá me van a permitir que use un lenguaje un poco sofisticado, porque yo sé que este programa lo escucha la gente del gobierno. Voy a usar un lenguaje un poco sofisticado. Por ejemplo, ayer el Banco Central de Reserva salió a decir que el Perú era la economía con menor inflación en Sudamérica, Latinoamérica. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. No se puede agarrar la comparación que diga: Chile, ¿cuánto tiene de inflación a abril? Tanto. Argentina, tanto. Venezuela, tanto. Colombia, tanto. Ecuador, tanto. Y Perú, tanto. Ya. Perú supuestamente está por debajo de las inflaciones de ellos. Pero tú no puedes comparar. ¿Por qué? Porque las metodologías de cada uno de esos países miden cosas distintas. Para poder comparar solamente no tengo que saber economía para entender eso. Para yo poder comparar cosas, tiene que estar sobre el mismo suelo. El suelo tiene que estar parejo. Es decir, se tiene que armonizar la metodología para calcular la inflación en Perú, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Venezuela, etc. Y una vez que he armonizado las metodologías, recién puedo hacer las comparaciones. Por ejemplo, acá en el Perú el pollo puede pesar, pues lo pongo como ejemplo, no es que sea así, pero para que me entiendan. Acá el pollo puede pesar, pues en la inflación del mes, por ejemplo, puede pesar el pollo 40% en el Perú. Ya, pues. Y en Chile de repente pesa 20%. Y en Ecuador pesa 10%. Entonces, cuando el precio del pollo baja fuertemente, acá la inflación baja fuertemente y en los otros dos países no baja fuertemente, pues porque el pollo pesa menos. Entonces tienes que armonizar para que puedas hacer esas comparaciones. Y no es que yo lo esté diciendo, eso lo hacen en el mundo. En el mundo, cuando quieren comparar inflaciones, le llaman inflación armonizada. Y recién ahí puedo hacer la comparación. Estas comparaciones que hacen así sin armonizar son comparaciones que yo no le doy mayor importancia. Economista, preocupado porque definitivamente ya las encuestas, y usted nos dijo con anticipación, no hace más que ratificar estas encuestas después de haber entrevistado a más de 1.200 personas. En ese sentido, si el año pasado hemos aumentado a un 29% sin pandemia
en el tema nefasto de la economía, porque no les alcanza, son más pobres. Obviamente esto tiene una consecuencia. ¿Cree usted contundentemente, categóricamente, que el daño lo está haciendo el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, porque no nos están dando la medicina adecuada, correcta para bajar la fiebre, economista? Y es toda la clase política, diría yo. El Ejecutivo, el gobierno de la señora Boluarte, el Congreso y los políticos, los que están afuera del Congreso. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos están, no digo todos, pero la mayoría de ellos están poniendo sus intereses partidarios o personales por delante de los intereses del Perú. Voy a poner un ejemplito. Como ya cambiaron digamos, la estructura del Congreso, ahora va a haber una Cámara de Senadores y Diputados. Uh-huh. Muchos de los actuales congresistas también sacaron una nueva ley que les permite reelegirse. Así es. Muchos de los actuales congresistas aspiran a ser o senadores o diputados en 2026. Uh-huh. Los que están fuera del Congreso, los políticos que están fuera del Congreso, esos partidos que son más de 30, también aspiran a ser senadores o diputados del 2026. Pero como muchos de esos partidos, y no quiero dar nombre, pero uno ya se da cuenta de los partidos que internamente están con unas luchas intestinas, no están preparados hoy día. Si, por ejemplo, si quieren cambiar al gobierno hoy día y reemplazarlo por otro, ellos dicen, yo no estoy preparado, porque si convocan elecciones ahorita, de repente no salgo elegido, porque no estoy, mi movimiento no está preparado todavía para hacer una campaña fuerte. Mejor esperemos hasta el 2026, 2 años, en 2 años ya arreglo las cosas. Entonces piensan así, ponen sus intereses por encima del país. Ese es el problema grave que tenemos nosotros. Miren ustedes, un factor, no es el único, pero un factor que incide mucho en la recesión que tuvimos fue la tremenda inestabilidad política, social e institucional que el año pasado y hasta el día de hoy le sigue meciendo al país y a la economía nacional. Esa inestabilidad con el gobierno de la presidenta Boluarte, más bien en las últimas meses, en vez de bajar, ha subido. Y eso te golpea fuertemente la inversión privada, la ahuyenta. Y sin inversión privada, que es la que pesa en el Perú, la gente cree que lo que pesa acá es la inversión del gobierno. No, le voy a dar 2 cifritas. La inversión privada en el Perú pesa entre 20 y 22% en la economía. Y la inversión del gobierno, ¿no? La inversión del gobierno pesa entre 5, 6 o máximo 7%. Comparen, 20-22% contra 5 o 7%. ¿Quién es el más grande? La inversión privada, pues la otra es chiquita, en su peso con la economía. Entonces, cuando tú agudizas esta inestabilidad política, social e institucional, que te hace generar mucha incertidumbre, el inversionista privado hace esto, se aguanta. O en vez de invertir 100, invierte 40, 50. Porque no ve que hay más allá. No ve que se puede venir en el 2026. Y todo el mundo dice, pero el 2026 falta un montón. No. La campaña electoral empieza el año que viene, a partir del segundo semestre. Ya empieza la campaña electoral. Ahí vamos a ver de verdad quién es quién. Ahorita, en un año. No tenemos que esperar 2 años. Un año. Es el segundo semestre del 2025. Ahí empieza la campaña electoral. Al Congreso y a la presidencia. Entonces, más inestabilidad todavía, pues, porque imagínense ustedes los candidatos que van a salir al Congreso y a la presidencia y lo que van a decir. Lo que van a prometer, tipo Castillo en su campaña. Eso te va a crear más inestabilidad. Qué terrible. Entonces, y la inversión privada, si va a crecer pues una cosita así. Sí. Con lo cual, la aspiración a que la economía crezca fuertemente también va a ser chiquito. Por eso le decía, entre 2 a 3%. Lo que va a ayudar
empujar esto en este año va a ser los retiros de las AFPs y las CTS. Eso va a meter un empujón adicional que no estaba, hasta hace poco no estaba en el escenario. Va a ayudar a empujar un poco, por eso el gobierno está diciendo voy a crecer 3, claro, con el empujón de los retiros de AFP y CTS, que según estimado de la SBS, en el caso de las AFPs, se estaría, ¿saben cuánto poniendo en el bolsillo de acá a diciembre? De 6 millones de peruanos en su bolsillo, billete, ¿ah? 30.000 millones de soles. No son 300 millones, que ya es un montón de plata, ¿no? Tampoco son 3.000 millones, que ya es recontramontón. 30.000. Más la CTS, que lo estiman en 7 mil millones. Estamos hablando de casi 40.000 millones de soles que le van a depositar en el billete, en el bolsillo, a 6 millones de euros. Y la pregunta es, a su padre, ¿qué van a hacer con esa cantidad impresionante de plata? ¿Qué van a hacer? Si lo gastan en consumo, por lo menos yo diría, un 20-30%, que es probable que así suceda, porque en el pasado ha sucedido así, un 20-30%, de repente un poco más, lo gastan en consumo, ¡bah! Le van a pegar un empujón apreciable a la economía peruana este año. Pero de todo, economista, dentro de todo, pues somos realmente bendecidos porque inyección económica de esta naturaleza no estaba prevista, ¿no? Para este año. Estaba en el radar, pero ¿sabes qué, Coco? Sí, doctor. Es pan para hoy, hambre para mañana. Pero miseria para mañana. Sí, Hace lo que el peruano de a pie no entiende bien. Mira, tú te sacas, porque la gran mayoría va a sacar todo de las AFPs y todos sus CTS. Ayer salió una encuesta que le preguntaron a la gente, ¿vas a sacar tu CTS? Ayer, 70% dijo sí, 30% dijo no. Ya ves, pues la gran mayoría va a sacar. Entonces sacas tus fondos de AFP. Oye, cuando me jubile, ¿Cómo? ¿Con qué? ¿cómo va a ser mi pensión? Eso. Asícito va a ser. Oye, y cuando saqué todo mi CTS, y si mañana pierdo el trabajo, ya no salgo con un pancito bajo el brazo 1 mes, 2, 3, 4, 5 meses. Ya no, porque ya no tienes nada de CTS. ¿No ves que la CTS es un seguro de desempleo para cuando yo pierda mi chamba? Pero si ya me la volé, por eso digo que es pan para hoy, miseria para mañana. Economista, efectivamente va a salir una millonada de soles a favor de los trabajadores, los que están retirando ya su AFP, y a partir del día de hoy ya empiezan a retirar su CTS. ¿Cuánto daño le va a hacer a la caja del Estado, al Banco Central de Reserva, a nuestro Ministerio de Economía y Finanzas? Explíquenos eso también, doctor, si fuera usted tan amable, tan gentil. Al gobierno, al gobierno en general, al Ministerio de Economía y Finanzas, sus cuentas, no. Esto es plata privada. Las AFP son privados. Correcto. Y las CTS son privados. Correcto. No es que el gobierno tenga que sacar plata, no, el gobierno no. En el caso del FONAVI sí, pero en esto del CTS y AFPs no, es privado. ¿Le hacía esa pregunta, economista? Yo estoy Le hacía esa pregunta, economista, porque sencillamente hay políticos que también están manifestando que el Estado se va a quedar sin dinero si se saca todo eso. Pero usted muy bien lo acaba de decir, que es dinero privado. Están hablando piedra. Correcto. Tontería lo que están diciendo. Correcto. Mira, la pregunta es, por ejemplo, ¿no? Lo voy a poner como ejemplito. La magnitud que voy a poner no es así, pero el ejemplo es real. Una AFP no tiene ese billete para darle en billete, porque la gente le va a tocar la puerta, ya le está tocando la puerta, ya, oye, yo quiero mi billete. Plata, mi billete. La AFP no tiene el billete, lo que tiene son inversiones que ha hecho con esa plata en el Perú y en el extranjero.
Entonces tú vas a obligar a la AFP que, tengo que dar billete, pero no tengo billete, tengo invertido. ¿Sí? Voy a tener que vender mis inversiones. Pues supongamos que una AFP decide vender sus inversiones en el extranjero. Si vende sus inversiones en el extranjero, ¿qué le van a dar? Dólares. No le van a dar soles, le van a dar dólares. Entonces esa AFP va a traer dólares al Perú y lo va a cambiar en el mercado, va a cambiar a soles, para que con esos soles la AFP le dé a la gente que está tocándole la puerta. Pero cuando trae esos dólares que han estado invertidos en el extranjero, trae acá, por lo menos por un corto periodo de tiempo, va a hacer que el precio del dólar baje. Si es que ellos venden sus inversiones allá, en el extranjero. Pero esa es plata privada, ¿me entienden? Ahí el gobierno no está poniendo nada. Lo que sí va a haber es algunos efectos sobre la economía. Las tasas de interés probablemente suban, el precio del dólar probablemente baje, y eso, claro, va a provocar problemas en la economía. Yo estoy recomendando, a mi nivel y humildemente, que el Banco Central contemple y estudie la posibilidad de que en el caso de que las AFPs vendan sus inversiones en el Perú en soles, vea la posibilidad, ¿no?, de que evitar que las tasas de interés y otros efectos suban, ¿no? En el caso de las tasas de interés, el precio de los activos baje, en fin, otros efectos le hagan daño a la economía, ¿no? El que yo le estoy pidiendo al BCR que vea la posibilidad de estudiar si interviene o no interviene. Pero contestando directamente a su pregunta, ¿esa es plata que va a salir del gobierno? No, es plata privada. Genial, genial, doctor. Qué clarito es usted. Y esto es bueno porque mucha gente, como usted bien lo ha dicho y voy a repetir sus palabras, hablan piedras. Y aquí usted lo está manifestando, pues obviamente, categóricamente, que no es plata del Estado. Beto, última pregunta. Sí, tres últimas de mi parte, economista. Entonces, bueno, a raíz de que el ministro de Economía actualmente, o sea, salió a decir que, bueno, que tenemos un gobierno débil en este momento, le han dado con palo y todo, le han llamado la atención, y desde ahí al ministro... El presidente del Banco Central. Y desde ahí el ministro no dice nada, absolutamente nada, se mantiene calladito. El presidente del Banco Central de Reserva también salió hace unos días a hablar, o sea, contra los congresistas de la República. Está insatisfecho el presidente del Banco Central de Reserva, pero contrastando a todo ello, pues el nivel de pobreza en nuestro país ha crecido muchísimo. Yo sé que la CTS y la AFP va a cobrar muchísima gente, van a tener platita en el bolsillo, pero la gente rural, la gente de a pie, los informales, economista González Izquierdo, no va a tener esa posibilidad. No va a tener. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos, economista? Mira, te lo grafico así. Ese es como que hay un montón de gente en la calle y hay una casa en la que se está armando una fiesta, una jarana de la Madonna. Y la gente de afuera, que no participa de la fiesta, está mirando por la ventana cómo adentro están comiendo, tomando, bailando, jaja, jiji. Los de afuera son los informales, que no tienen AFP y no tienen CTS. Los de adentro son los trabajadores que tienen AFP y tienen CTS, que son la minoría. La mayoría no tiene AFP ni tiene CTS. Entonces tienen que mirar de afuera nomás, lamentablemente. Pero obviamente, con el tiempo y con efectos ya de segunda vuelta indirectos, les va a llegar algo de esa plata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo mi puestecito, pues, ¿no? Tengo mi puestecito ahí, donde vendo menú. Y yo vendo menú, soy informal, pues, ¿no? Yo vendo mi menucito ahí, yo estoy acostumbrado a vender 50 menús diarios. Ya. Eso es lo que yo vendo, ¿no? Y soy informal, pues, ¿no? Yo tengo mi menucito ahí, ya. Pero ahora la gente que ha recibido su billete
De repente son gente trabajadora, de a pie también, que dice, "Guau, ahora que tengo un billetito, ¿no? Por lo menos a un tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ahora me va a mandar yo también mi menucito". Entonces yo, en vez de vender 50 menucitos al día, comienzo a vender 70, 80, 90. Entonces ahí ya me hago partícipe de ese impacto, de ese mayor ingreso que va a tener la gente a consecuencia de los retiros. O sea, eso se llaman efectos de segunda vuelta. Entonces, en los efectos de segunda vuelta sí voy a llegar a sectores informales, les voy a mejorar sus emprendimientos, les voy a mejorar su negocio, porque la gente gasta, pues, y gasta un montón. Se puede ir a Gamarra, por ejemplo, y comienza a comprar más zapatos, pues, o comienza a comprar más vestiditos, más falditas, uno comienza a comprarse más chompita, porque ya tiene pues su billete. Entonces eso a los de Gamarra les levanta las ventas y comienzan a mejorar. Entonces así se comienza a meter en el resto de la economía. Para que me entiendan facilito, ese es como cuando a mí yo necesito sangre y traen sangre, una transfusión, y me inyectan por el brazo izquierdo. La sangre entra por el brazo izquierdo, pero no se queda solamente en el brazo izquierdo, se va a todo el cuerpo. A eso se le llaman efectos secundarios de segunda vuelta, porque la plata entra al bolsillo del trabajador, ha retirado su CTS, ha retirado su AFP, pero cuando él gasta, se mete en el resto de la economía. ¿Me entendieron? Entonces así voy a llegar al sector informal también. Perfecto. Por un tiempo corto, no es por mucho tiempo. Perfecto. Economista Jorge González Izquierdo, una vez más, eternamente agradecido por su participación esta mañana, que nos ha aclarado muchos temas que han estado en el limbo y que definitivamente, pues, es un honor conversar con usted porque aprendemos a diario del acontecer económico en nuestro país. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, economista. Okay, muchas gracias.